y vamos a hablar hoy unos minutos sobre el capítulo 14 de la carta a los romanos y también desde el versículo 14 que ya se ha leído. El apóstol Pablo en este capítulo nos da unos consejos como buen pastor que él es. El apóstol Pablo fue un gran pastor en el sentido de que se preocupaba de las iglesias, porque eran muchas las iglesias que estaban a su cuidado y bajo su responsabilidad. Y en ese capítulo él mira hacia aquellos que necesitan más, no solo de la ayuda suya, el apóstol, sino también de la ayuda nuestra, porque somos una comunidad, grande o pequeña, pero somos un grupo de personas con sus afinidades, con sus diferencias, con sus diferentes grados de conocimientos, de madurez y objetivos similares en la vida, pero que también tienen sus diferencias. De manera que el apóstol en este capítulo 14 continúa hablando del tema de la primera parte y era, como os acordaréis, el cuidado especial que hay que tener con los que él llama débiles en la fe. Capítulo 14:1, recibir, o sea, acoger, tener amistad, relación con el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto ya el domingo pasado estuvimos hablando de esta cuestión. Fijaos que el apóstol divide, en cierta manera, la membresía de una iglesia, los miembros de una iglesia, en débiles, por un lado, y por implicación también en fuertes. Hay miembros débiles y hay miembros fuertes, o sea, personas en la iglesia que son débiles en el sentido de que delante de algún problema o alguna cuestión que pueda tener diferentes soluciones o diferentes respuestas, pues unos reaccionan de una manera y otros de otra. Por ejemplo, son temas que van a salir aquí también en esta carta y en la carta a los Corintios, ya lo habíamos también mencionado, las diferencias de criterio sobre cosas materiales. Por ejemplo, las cosas que se pueden comer y que no se pueden comer, por ejemplo. Es un ejemplo importante en aquel tiempo, no tanto ahora. Hoy en nuestros días no tiene esa importancia, pero en las iglesias del siglo I el tema de las cosas que se pueden o no se pueden comer era importante. Y era fácil que un cristiano débil quiere decir que tuviera poca instrucción, poco conocimiento de la Biblia, que tuviera escrúpulos o ideas equivocadas que venían de atrás, pues era fácil que se escandalizara, era fácil que esa persona se sintiera ofendida al ver que unos lo hacían de una manera y otros lo hacían de otra, en relación a la alimentación y eso. Por ejemplo, pero eso sí que era más importante, era grave, el tema de
las cosas que se habían sacrificado a los ídolos. Ese tema era muy importante, porque claro, el ídolo representaba una religiosidad contraria a la palabra de Dios, el culto a los ídolos. Eso continúa siendo, por supuesto, prohibido para todos nosotros y por siempre. Pero en aquel momento el culto a los ídolos era una cosa que era relativamente, diríamos, frecuente, porque la sociedad era una sociedad pagana y dentro de la Iglesia pues había discusión, no era unánime la posición con respecto a los ídolos. Claro, todos sí estaban de acuerdo en que uno no podía ir a un templo a adorar al ídolo. Sin embargo, habían otros aspectos que eran más discutibles. Por ejemplo, esta cuestión, si está bien o no está bien comer de una víctima que se ha sacrificado a los ídolos. ¿Es lícito, está bien ante Dios comer de un animal que se ha sacrificado a los ídolos, a un ídolo, por ejemplo, cualquiera? Porque ahí hay una cierta implicación de la persona que come eso. Si ha sido sacrificado a los ídolos, aunque yo no lo he hecho yo mismo, no lo ha hecho el que va a comer, el sacrificio lo han hecho unos sacerdotes, son sacerdotes paganos, ¿verdad? Y entonces habría que pensar si es lícito comer de ese animal, de la carne de ese animal. Y ahí era donde surgía la discusión dentro de la Iglesia. No penséis que era una cuestión sin importancia, porque en la conciencia de cada uno esas cosas se reciben de un modo u otro. Y había algunos que decían, bueno, pues se ha sacrificado a los ídolos, pero yo no lo he sacrificado, ni yo no he asistido, no estaba yo tampoco en el templo donde han hecho ese sacrificio a un Dios. Yo solamente he comprado carne de una carnicería y esa carne yo ya sé que viene de los sacrificios que se han hecho en esta ciudad, en este pueblo. Y entonces diría, por lo tanto, no tiene importancia el comer o no comer. Y el otro estaba sufriendo, otro hermano estaba sufriendo porque decía, no, es que esto no se puede hacer así. Y ahí había una especie de confrontación, en verdad, entre hermanos de la Iglesia sobre si eso era lícito o no. Y en el capítulo 14 empieza diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para discutir sobre opiniones. Uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come verduras, por ejemplo, ¿verdad? Esa era una de las diferencias. Entonces el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come. Bien, ese tema lo hemos hablado muchas veces, pero es importante porque en nuestros días hay cosas parecidas, hay cosas semejantes, hay situaciones que tienen mucho que ver con este principio, ¿verdad? Y pues, lo que sé, está el tema de que si es lícito ir a ciertos espectáculos, si es lícito o no para un cristiano, cierto tipo de espectáculos. Hay algunos espectáculos que son muy provocadores y entonces un cristiano puede decir, no, yo aquí no entro
no voy porque me parece que eso no es apropiado. Y puede haber otro cristiano que tenga la mente más ancha, en el sentido de que no le dé tanta importancia y dice, bueno, es igual, si no pasa nada, yo soy fuerte, yo tengo mis principios, no pasa nada porque yo vaya a ver este espectáculo. Y el que dice espectáculos, pues otras muchas cosas, como amistades, como actividades de ocio y otras muchas cosas que puede haber diferencias. Bien, pues en todo esto el apóstol dice que debemos recibir, aceptar al que es débil en la fe y no contender o discutir sobre opiniones, porque aquí depende mucho de la firmeza de mi convicción. Lo importante es que yo esté seguro de que eso no es pecado, porque tampoco está en la ley de Dios prohibido de una manera expresa. Me refiero a esa situación, no me refiero a la idolatría en general, sino me refiero a esa situación de si puedo comer o no puedo comer una cosa ofrecida a los ídolos. Si no hay directamente un acto de idolatría, pues es evidente que no debe ser pecado, porque ahí la persona no va a adorar, sino que va a comprar carne de esa carnicería, aunque se ha sacrificado a un ídolo. De manera que esto es importante, es el principio del amor y el de no juzgar al siervo ajeno, es decir, a aquella persona que es un siervo de Dios. Mi hermano, mi hermana en la iglesia no es mi siervo o sierva, somos hermanos en la fe y todos somos servidores de Dios. Y como somos servidores de Dios, pues resulta que no podemos juzgarlos. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae. Es decir, el juicio lo hace Dios. Es Dios quien tiene que juzgar si esa persona, ese hermano que ha participado de esa comida, si realmente se mantiene o si ha caído. Eso lo va a juzgar Dios. Y tenemos que tener la costumbre de no caer en juicios prematuros sobre el bien y el mal de las cosas en la iglesia, de costumbres de las que podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Costumbres diferentes de hermanos y hermanas, pues que unos aprueban y otros no. La verdad es que el único juez es Dios. El único juez es Dios. Y por eso esa pregunta muy directa, ¿quién eres tú para juzgar? Y por eso dice, uno ciertamente considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esa es otra cuestión, la diferencia de los días. La diferencia de los días. Y de ahí pasamos ya realmente a esta última parte del capítulo 14, donde el apóstol, capítulo 14 y versículo 14, dice, yo sé pues he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo,
Pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. No sea pues vituperado vuestro bien. O sea que aquí hay algo importantísimo, y es ¿qué creencia tienes tú? Porque es verdad que para muchos un día festivo era algo superior a otro día. Y dice también, no solamente los días, sino nada. Dice, yo he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Es curioso, ¿verdad? Porque resulta que en la ley de Moisés hay una lista enorme de cosas inmundas, de animales que no se pueden comer. Pero aquí tenemos una doctrina especial, porque el apóstol dice, estoy persuadido, me ha persuadido el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Vamos a ver, Dios es el creador de todas las cosas. Dios ha creado toda suerte de animales. Luego, sin embargo, en la ley de Moisés empezamos a encontrar prohibiciones de comer diferentes tipos de animales. No se pueden comer caracoles, por ejemplo, por poner un ejemplo que aquí en Cataluña es muy habitual, ¿no? Pero en la ley de Moisés eso está prohibido. Y no solo eso, sino otros muchos tipos de animales de toda clase. Por supuesto, serpientes tampoco. Y diversas familias o ramas del reino animal. La ley de Moisés los prohíbe. Sin embargo, aquí dice, no hay nada inmundo por sí mismo. Lo cual quiere decir que lo que lo ha hecho inmundo es la prohibición de Dios. No es que sea una cosa inmunda por su propia naturaleza, tal como Dios la crea. No, es porque después Dios la ha prohibido. Y al prohibirla Dios, en ese momento es inmunda. Es lo que pasó con la ley de Moisés. A través de Moisés Dios prohibió la comida de diversos animales. Por supuesto, el cerdo, el conejo, y bueno, ahí hay una lista de muchísimos animales que nosotros hoy día nosotros, los cristianos en todo el mundo, pues ya prácticamente no hacemos ningún caso, porque la ley ha quedado, en ese sentido, ha quedado completamente abrogada. Aquella famosa visión que tuvo Pedro, ¿verdad?, de que podía matar y comer de todos los animales inmundos que habían en aquella especie de gran lienzo donde estaban todos esos animales. Come, mata y come, le dice la visión divina. Y él dice, no, Señor, yo no he comido nunca una cosa inmunda. Dice, bueno, pues no llames ahora inmundo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha declarado limpio. Y por eso vemos que estas cosas tienen una relatividad, son relativas a lo que Dios haya dicho o no. De manera que ahí es lo que dice el texto que tenemos aquí en Romanos, ¿verdad?, que cada uno dará cuenta de sí. Cada uno dará cuenta de sí mismo.
Así, por eso dice, yo estoy persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Capítulo 14 y versículo 14 de Romanos. No hay nada inmundo por sí mismo. Porque por sí mismo quiere decir en su esencia, en su naturaleza, porque es una creación de Dios. Y Dios no ha creado nada inmundo. Ahora bien, si luego Él declara una cosa inmunda, lo cual es una prueba de la obediencia o desobediencia que vamos a tener hacia ese mandamiento, pues entonces es otro problema diferente. Así, el apóstol Pablo nos está enseñando algo muy importante, y es que, como dice el versículo 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Fijaos cómo el apóstol va directo a la esencia misma de estas cuestiones. Dice, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. Y aquí el mensaje de todo esto es: no discutamos por cosas baladíes, no discutamos por cosas que Dios no ha ordenado explícitamente o ha prohibido explícitamente, sino que tomemos siempre la cuestión de la esencia misma del mandamiento. Dios ha mandado una cosa, pero ¿la ha mandado desde origen o ha sido un mandamiento que ha venido más tarde? Y entonces es cuando ya no podemos condenar a nadie porque ha comido un caracol, o porque ha comido conejo, o porque ha comido lo que ha podido, porque a lo mejor se está muriendo de hambre y encuentra algo que comer. ¿Verdad? Lo que dice el apóstol Pablo es que lo que importa es el amor. Es decir, no vamos a machacar a nadie, ni a condenar a nadie, ni a criticar a nadie por estas cosas, porque entonces destruimos esa cosa tan hermosa que puede haber en una persona que empieza a conocer el Evangelio, que empieza a conocer las Escrituras, no está segura de algunas cosas, tiene preguntas, tiene dudas, y lo que tenemos que hacer es ayudarla y no condenarla porque ha hecho esto o aquello sobre la comida, sobre los días especiales que había en Israel y en la iglesia primitiva también. Fijaos que nosotros hoy, cristianos, todavía se sigue celebrando de algún modo el día de Pentecostés, eso que algunos llaman la segunda Pascua, ¿no? Que el día de Pentecostés era la celebración de los 50 días después de la salida de Egipto y de la celebración de la primera Pascua. Pues ese día de Pentecostés en muchas iglesias cristianas, católicas, protestantes, de todo tipo, todavía se celebra, ¿verdad? Y unos pueden decir, eso no hay que hacerlo, porque solamente es el día de reposo, lo que tenemos en los mandamientos. Y otros dirán, pues no, hay libertad para celebrar Pentecostés o cualquier cosa.
Bien, pues vamos a dejar ya enseguida este tema por esta semana, porque en el versículo 19 es una conclusión muy bonita. Así pues, dice, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Fijaos, es muy importante esto porque parece mentira que todavía haya pues gente que le da tanta importancia a estas cosas que no le importa ofender y en cierta manera destruir la buena marcha de crecimiento en la fe que pueda tener una persona conocida. Así que la cuestión es la fe. Dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de lo en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, cuando come, ha sido condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Este es un texto que hay que memorizar, y todo el pasaje hay que memorizarlo porque es categórico, es definitivo. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Eso es la cuestión. Es cuando yo hago una cosa y no estoy convencido de que es buena. No lo hago por fe. Entonces, eso es grave. El que duda cuando come ha sido condenado, porque no comió por fe. De manera que fijaos en esto, que hay casos muy frecuentes en países donde estos temas de comer o beber, etcétera, los tienen en mucha importancia. Pues un cristiano tiene que estar seguro de que lo que hace, sí, oye, si yo bebo una copa de vino, pues yo personalmente no tengo ninguna sensación de pecado, ninguna convicción de pecado, pero hay otros sitios donde sí. Hay gente cristiana en el mundo que creen que beber vino es pecado, que fumar un cigarrillo es pecado, o que muchas otras cosas son pecado. Bueno, en realidad no lo son, porque no está escrito. No está escrito que eso sea pecado. Pero, sin embargo, en su conciencia no tienen la libertad de decir, no, el Señor me ha librado de estas cosas. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Con moderación, con precaución, con muchas condicionantes, pero lo que importa es lo que Dios ha dicho de una manera expresa. Así que la fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. De manera que eso sí, lo importante es la certeza que ha de tener uno de que lo que hace no está prohibido expresamente por la palabra de Dios y que por lo tanto tú eres libre de comer de eso o de celebrar esto o lo otro, porque Dios no lo ha prohibido. Y por tanto ahí tenemos una cuestión que tiene que ser muy tenida en cuenta. Bien, queridos hermanos, pues hoy vamos a dejarlo aquí.